del arte, incluso artistas conceptuales me han dicho, pero eso hizo Klein antes. Primero, en 1973, la única lectura que recuerdo haber hecho donde debe haber una mención de Klein fue un libro de la historia del arte contemporáneo de Romero Brest. Yo lo leí en la biblioteca Clara Subo, después estaba buscando en la red, no lo encontré. Cuando me tocó hacer esto, Klein no existía en mi mente. De cualquier manera vamos a decir, bueno, podría haber de todas maneras relaciones. Él estaba influido por la filosofía oriental. Y aquí destaco las fundamentales diferencias entre el amarillo y lo que él hizo. Él separó la forma del vacío. En un cuerpo vacío colorado, después querían objetos, que iba pintando de azul. Mientras que el amarillo era un solo sitio donde la forma y el vacío estaban jugando el mismo papel. Esto es una cuestión vinculada más que nada con filosofía oriental, no vamos a seguir en eso, pero ahí está ese tema. El asunto del que hablamos al comienzo, que el promedio de observación eran 30 segundos y que hace un mes una curadora en el TEC dijo, no, la gente observa una obra de arte por 5 segundos. Así pueden surgir percepciones desligadas de la realidad de un objeto de arte o una situación de arte, donde hay un relato extenso. Y bueno, aquí está otro elemento que contiene Illoquitur. Es una obra llamada inicialmente Muerte e Insurrección, pero que el desenlace que ella produce me lleva a denominarla de nuevo y darle el nombre de Muerte y Resurrección, y ya verán por qué. En 1982 yo me fui a un monasterio zen y me convertí en monje. Yo tenía la aspiración de que todos estos elementos de ecos del vacío que estaban en la cultura hacía rato, pues empezaba con el modernismo, con Pound, Fonellosa, después de ahí pasa a Cage, a través de toda la influencia del Zen, y luego pasa también a Reiner. En Mondrian había influencia de este orden, pero era más bien de tipo ocultista. Él estaba sentado sobre una plataforma vinculada con tradiciones espirituales que en el fondo eran ocultistas. Pero esta otra gente tenía ya, después de la revolución hippie, que se convierte en la revolución hippie, contactos más directos con el Oriente y las nociones del vacío. Yo dije, bueno, yo quiero saber cómo es no lograr, así que me convertí en monje. 10 años después me vengo a Venezuela y el estado de avidia o ignorancia que yo quería ver disolverse estaba vivito y coleando. Así que me planteo una crítica, una autocrítica al estado de avidia o de ignorancia en una obra donde busco acceder a la muerte en una obra de arte, en una trilogía. Y puso a Manuel Piar y el fusilamiento de Piar como un drama. La trilogía consistía en hacer tabla rasa del arte en 3 estaciones, donde en primera instancia se negaba la historia, en la segunda se negaba el objeto de arte y en la tercera se negaba al sujeto. Entonces, en la primera decidí en una catedral del arte concreto y abstracto en Ciudad Bolívar, Museo Soto, banalizar un ícono fundamental de esa tradición, que fue el blanco sobre blanco de Malevich.
Bueno, resulta que Malevis había usado el negro sobre el negro como su lápiz. Ahora, voy a leer un pequeño texto aquí. Al final fue coherente el que yo pudiera el blanco y no el negro, porque en el proceso de la muerte, como algunos de ustedes quizás sepan ya, hay mucha gente que ha regresado después de una línea plana de actividad eléctrica cerebral y de paro cardíaco. No me acuerdo bien el lapso de minutos, pero declarados muertos, creo que más de media hora, han regresado y cuentan experiencias llamadas NDE, Near Death Experience. Todos hablan al final, después de diferentes fases de una luz, pero también en el espacio oscuro. Entonces, yo no sé qué hace que él decida que su lápida va a ser esto. Pero yo creí que había sido el blanco, luego me enteré que era el negro, pero me pareció que era coherente. Cuando se convoca esta exhibición, yo trato el tema de la muerte otra vez a través de ese dibujo de Roberto, y nos piden que demos una pequeña declaración. Yo digo, cuando las luces blancas y rojas se unen, 20 minutos después del paro cardíaco, 33 emociones relacionadas con la ira y 44 con el apego han retornado ya al espacio. Ahora, 7 emociones relacionadas con la estupidez se disuelven. Más allá de toda sensación y experiencia, toda idea y percepción desaparecen finalmente. Todo se oscurece y se torna muy tranquilo. Este es el ápice en el proceso de la muerte. Ahora la refulgencia inherente a la mente destella en un sobrecogedor resplandor. Entonces, aquí está de un tantra tibetano cómo en el organismo humano y en los centros de energía se produce esa disolución. Aquí están listadas las tendencias. En fin, eso es un tema muy largo, pero eso es lo que contiene la primera estación. Una negación de la historia a través de su banalización pareada a este contenido espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En una pared hice un cuadrado de mastique y le pegué un sobre blanco encima. Blanco sobre blanco. Es mal chiste, pero esa banalización esperaba yo que fuera la manera de negar. En la segunda estación se planteó hacer un horno. Yo desde niño me vi muy impresionado por la historia del fusilamiento de Piara. No sé por qué. Cuando convocan la Quinta Bienal de Guayana, dicen que ustedes pueden elegir espacios que tuvieron significación histórica para desarrollar un proyecto de arte. Y yo cogí inmediatamente, como dijeron, el paredón donde fusilaron a Piedad y el cuarto donde lo encerraron 3 días antes de fusilarlo. La idea era hacer un muro en forma de horno, se llamaba Paredón en Honor de Expiar. En este horno, aquí está la estela donde se refiere el momento y el lugar del fusilamiento de Piedad. Lo que se pudo hacer fue un horno pequeño, ni siquiera con ladrillos refractarios. Eso no explotó de milagro, pues ya van a ver que se quemó algunas cosas. Aquí quedé 20 años de obra mía selectiva. La foto es de Carlos Germán Rojas. Aquí está el inicio de la cremación. Hay un dibujo que yo hice en los 70 que consistía en acumular líneas en hojas en hojas de tamaño de un pliego. Yo hacía una línea, le escribía el número abajo, hacía 2 líneas y le escribía el número abajo, y así hasta que llegué a 80, y estaban todos envueltos en 2 hojas de papel bond, era una cantidad enorme de papel. Yo cargué esa obra como un bacalao en mi espalda sin saber qué era por todo el tiempo hasta el día que la incineré.
yo no me identificaba con ella. Tenía quizás una relación con algunas cosas que habían hecho algunos conceptualistas con líneas y tal. Yo había hecho otro tipo de cosas con líneas independientes, pero yo no estaba del todo vinculado con este dibujo, quizás por eso lo que me. Entonces, la organización era así: un pliego, 1,70 m, la línea, el número 1, 2 líneas, el número 2, 3 líneas, el número 3. Roberto, en un estado de tribulación considerable del cáncer, me acompaña como asistente para hacer la que nosotros partimos de la Casa del Congreso de Angostura, que fue donde se celebró el juicio contra Piar. Esta es la frente de la Casa de Angostura. Roberto viene detrás de mí con un cojín y un fajo de billetes de 5 que tenían la efigie de Bolívar, porque parte del relato es que Bolívar cometió un acto de justicia por una multitud de razones que no cabe aquí nombrar. Entonces había que sacrificarlo. Y la primera cosa que se quema y que quema Roberto es a Bolívar en billetes de 5. No quise poner una imagen de un libro, ya había hecho lo que se podía acarrear, pero era la idea lo que importaba. Aquí también está Carlos Palacio ayudando. Aquí hay un fragmento porque yo lo trayendo poco a poco. Estas 4 vigas fueron material de combustión para una cantidad de obras, de las que estaban esas 80 pliegos de papel. Este es un dibujo donde parecía la Virgen bendiciendo al Buda. Esto es una copia de un ícono budista de Buda bajando de la montaña. Esto no me acuerdo dónde salió. Yo practiqué yoga japonesa por mucho tiempo, que a mí saben desde pequeño. Muchas cosas se quemaron. Al tercer día, en la tercera estación, yo me encerré 3 días en el cuarto donde encerraron a Piar a hacer un retiro budista zen, se llama Sesshin, donde presumiblemente la posibilidad de que se derrumbe el aferramiento al ego es la más grande que hay. Entonces, era y sigue siendo una metáfora. No es cosa que ocurre fácilmente, muy probable cuando uno se dedica a este tipo de actividades. Yo me encerré allí y modifiqué el cuarto, hice un altar donde estaba el piano. Este es un bodhisattva, este es mi maestro Zen, este es el maestro de él. Estos son los candelabros que me prestó el padre de la catedral, porque en la catedral de Guayana, en ese paredón occidental fue donde fusilaron a Piar. Yo le pedí a él una escalera, aquí no hay fotos porque también hay demasiado material, donde yo me paré para cantar un sutra y quemarlo. Y bueno, me encerré 3 días allí. A los 3 días salgo a recoger las cenizas, porque yo quiero hacer algo con las cenizas. Y me encuentro que entre todas las cosas que se quemaron, no se quemó este pedazo de papel de los 80 pliegos donde había una acumulación de líneas, y este era la tercera hoja, 3 líneas y el número 3. El número 9. Mira, porque se está. ¿Lo ven? Sí. Bueno, un freak total. En una trilogía sobre la muerte, no se quema ese pedazo de papel. Eso lo que ocasionó fue que yo reformulara yo reformulara la obra, hiciera una urna en la que puse la ceniza. Todavía que va a tardar. Era más pequeño. El papel, la urna y
un texto que explica lo que ocurrió. Y la obra se llamó Muerte y Resurrección, porque ya el incidente de Piar había quedado atrás. Gentilmente, Patricia adquirió esta obra y la donó a la Fundación de Reina Sofía. Entonces, esos son los dos elementos que contienen lo que vamos a ver ahora, que es la obra que estaba parcialmente exhibida allá abajo por razones que se conocen, que es In Love with the Dead. Yo tenía ya como una obsesión con las cortinas, hay una instalación que luego la usa. Yo estaba empezando a imaginar que iba a ser Roberto y yo yendo al horno crematorio, al dibujo de Roberto, cosas, explicando y tal. Después empieza a aparecer el ícono de la cruz, que ha sido persistente en mi trabajo, de muchas formas, como espacio vacío, en una obra que se llama Ficción, y ya estaba surgiendo. Pero finalmente decidí hacer una cruz completa y buscar un eco de la tradición espiritual de Oriente y convertirla en una svástica. Por eso tiene estos elementos. Esta era una copia que iba a hacer de una demostración de la Divina Comedia, porque Roberto la usaba en su trabajo. Entonces yo pensaba pintarla aquí había, esta era una foto en blanco y negro de luces blancos que nos había dado pie que se produjera el amarillo. Había otros elementos, pero me dio la impresión en muchas instancias de que había mucha distracción y terminé optando por la simplicidad. Había otras ideas loquísimas, como que quería traer el elemento femenino. Estaba una Thurman con un sable vestida de amarillo como Bruce Lee, el de Quentin Tarantino, pero fue un poco loco, no lo metí. No era, pues. Nada que ver con que esté loco está mal. Estaba buscando otro tipo de cosas. Y empezamos a trabajar con Daniel todo el aspecto técnico de organización, de hacer eso viable, realizable. Estos son los conceptos que él usa. Y ahí empezamos a hacerlo concreto y realidad. Aquí está Cedrito, que fue el curador, mis asistentes, y la pieza central, que tiene en esta obra un elemento interesante que vamos a ver un poquito más adelante con respecto simbólicamente a lo que puede significar esa operación en ese jardín. Esta es una prueba para ver la compatibilidad entre el amarillo del fondo y la impresión, que está muy clara. Aquí están dos grandes del medio, conocidos por todos. Terminamos de pintar la ilusión del citrus y empezamos a poner las bases y a montar los fragmentos. Luego, la pieza central es una toma del jardín botánico que yo he venido usando por mucho tiempo en mi trabajo, haciendo referencia al árbol de la Bodhi, que es el árbol de la iluminación, que el gobierno de la India donó a Venezuela hace muchos años como un gesto de buena voluntad. Y ahí se me ocurre hacer que el cuerpo que sostiene el pene encarnado es el árbol de la iluminación, de manera que la derrota de la muerte está garantizada, la operación es placentera y está todo teñido del vacío que representa Citrus 6906. Y con eso estamos llegando al fin del montaje. Difícil montaje, Fernando. Sí. Me preocupo. Me gustaría que nos veamos y atendamos esto, porque en algún momento hay que mostrarla, ¿no?
una sala Mendoza, eso tiene como que 7 metros. 7 metros. 7 metros. Entonces tiene 7 por 6. Ahí termina la mundana. Esta es la obra final. Y esta es el montaje. Y esta es una obra de Alfred de Nebose, que era uno de los invitados. Y con eso concluimos la presentación. Muchas gracias. ¿Nadie quiere preguntar? Ajá, Pepe. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es que me da curiosidad, cuando hiciste la primera vez en Citrus, que eso sería como las siglas de un color de la fábrica de pintura, ¿cómo hiciste años después para volver a reproducir ese color? ¿Habías guardado algún color o cómo escogiste? Fue una relación visual de similitud. No había esa precisión, la precisión que ese mural tenía que tener es que fuese una pintura industrial y que fuese Sherwin Williams. Sherwin Williams es una transnacional que virtualmente había pintado el mundo entero, ya lo tenía como símbolo y lo había repartido en el mundo entero. Eso hizo sin que yo supiera la gran diferencia entre un modelo de totalidad idealista, donde tú ibas pintando en azul uno por uno los objetos del mundo, contra uno en el que ya todo estaba pintado, y uno que tenía un carácter narcisista subjetivo por el nombre personal contra un industrial. Ese es uno de los elementos, hay más, pero esa es la diferencia y esa es la única precisión que hace falta. Y luego tengo otra pregunta que me da muchísima curiosidad. Es como una que me gusta porque está así como en la frontera de la tradición y me llama mucho la curiosidad por qué decidiste 50 años después o no sé cuántos años después de que habías hecho esa pieza conceptual hacer en una operación como de vandalismo, hacer un objeto. O sea, ¿por qué decides pintar? Que vi la foto ahí que pintas una cantidad de papeles con el amarillo, convirtiendo tu obra conceptual en un objeto. Bueno, porque no hay nada que me guste más que una contradicción. Te voy a poner un ejemplo. Ahí tú veas, un ejemplo histórico. El fundador del conceptualismo inicia el conceptualismo diciendo que él es anestésico, que él no siente nada, que la pintura no le levanta un pelo. Pone una carga explosiva en los museos y derrumba las paredes cuando convierte un objeto común, una obra de arte, y todos los objetos comunes se convierten en obra de arte. Luego hace una edición y la vende a una cantidad de museos y lo convierte en un objeto, otra vez. Pero mira lo que dijo sobre la modernidad. Eso dije, bueno, ok. En 1949, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en una mesa redonda llamada Western Roundtable on Modern Art, toca que él diga que es el arte moderno. Dice, el arte moderno es una revelación, esta es la primera palabra, estética, que no puede ser comprendida por el intelecto, sino a través de una emoción. Este es el anestésico. Entonces, nos contradecimos todo el tiempo. Me pareció que esta era una contradicción paradigmática importante, porque él es el iniciador de una puerta descomunal que fácilmente muchos de sus elementos se podrían convertir en dogmas. Las contradicciones son el alma de la apertura. Bueno, no siempre son fundamentales, porque no hay un paso adelante en esta serie en papel. Si es la pregunta que estaba haciendo José.
En sus años de juventud, ¿En años de qué? y no nuestros años de juventud. Ah, No, todavía. Cerebros elásticos es un referente, pueden narrar algo de esa experiencia y la influencia mutua con Glenn Su. ¿cómo no? Bueno, vamos a empezar por la primera parte de la pregunta. La experiencia de cerebro elástico fue para mí literalmente elástica. Porque yo empecé a fumar marihuana y yo tenía cajas de tabaco con marihuana de este tamaño y me fumaba eso todo el día. Entonces era como una manera de perder toda referencia. Entonces, tú entras en un espacio de aturdimiento total. Al tiempo me di cuenta que lo que ocurre con la marihuana es que calma, te estupidiza, te pone muy lento, te cansa. Así que eso tuvo su momento. Y los cerebros elásticos también estaba dado en el contexto del rock and roll, la revolución del rock and roll y blues mundial, y nosotros la representamos aquí con ese grupo, hacíamos conciertos en el Teatro Caracas, y era como, el mundo estaba comenzando a convertirse en una sola red y nosotros nos hicimos eco de esa otra orilla en la cultura. Tú te dedicaste al centro, a la música clásica, pero tú empezaste con nosotros con el rock and roll. Ella es músico, una insigne maestro y compositora, pero empezó con el rock and roll, con nosotros en aquella época. Y bueno, después mi amistad con Glenn Su fue fundamental porque él es una persona muy abierta, aunque he terminado siendo muy convencional en el tiempo. Y no vamos a hablar de Glenn, es un gran amigo. Yo tuve acceso a la biblioteca de Clara y a intercambios con Clara Supo, y eso fue una apertura considerable, ¿sí? Fue una influencia importante. Bueno, está cerrando la presentación con otra obra que, bueno, parece un fragmento de La Grande, pero en otra escala muy diferente y con ese guiño a la obra de Roberto. ¿Perdón? Con ese guiño a la obra de Roberto, que es el Beta. ¿Qué nos puedes decir brevemente? Porque le voy a hablar sobre la otra obra, pero como estás presentando esta No, pero la pregunta es importante porque en las redes, o sea, se notó la imagen de la exhibición y muchas personas vinculadas con el medio del arte empezaron a quejarse, a decir que cómo era posible que se segmentar una instalación de esa forma. Para mí siempre esta escena fue una obra independiente, que de hecho comienzo con In Love with the Dead, una foto con colores fotográficos naturales, no intervenida con amarillo, ya existe como una pieza independiente vinculada con el dibujo, pero ya lo estaba. Yo adoro ese instante, y tanto que hay una serie de piezas en las que yo juego y a algunas le pego pétalos, y aquí lo que es como, ¿sabes? Las comiquitas de la gente tienen las burbujas, palabras de pensamiento. Bueno, este era mi pensamiento, llevaba detrás al autor de ese pensamiento que se convirtió en un ícono del arte venezolano, la disección del pétalo, y íbamos a la consumación de algo que para mí ha sido importante en mi trabajo, con su total generosidad, habida cuenta del estado en que estaba. Y el título esto, Ideas sobre sí, es tan importante los títulos en tu obra. Para Negro Mundial. Sí, porque los títulos a veces son una forma de crear ecos, pero el eco es más importante quien lo recibe que quien lo produce. Es como una nota musical produce un efecto distinto en diferentes personas, o una armonía, ahí podría haber tres. Entonces yo prefiero que incluso, yo podría relatarte algo, pero prefiero que cada quien se relate a sí mismo. Ese es el asunto del arte
es esa posibilidad de pararte enfrente de una obra de arte y dejar que te aborde en silencio. Estamos demasiado acostumbrados a buscar razones. Cuando uno hace arte, uno tiene una idea vaga y las razones no asisten. Uno puede encontrarlas después, pero mientras menos se apegue a ellas, mejor. Porque el arte es una posibilidad de tener acceso a la humanidad que somos, que no se restringe a las funciones racionales. En el arte conceptual eso es un poco complicado de sostener, Pero fíjate lo que dijo el creador del arte conceptual. Una ventana completamente abierta. Ahora tú tienes casos muy contradictorios, como Son Lewis. Él se apega, es decir, una serie de murales donde él da indicaciones precisas sobre cómo realizar un dibujo en la pared. El resultado es espectacularmente bello y espectacularmente convencional. Y es el producto de un sistema ideado previamente con referentes conceptuales estrictos. Entonces, es mejor el espacio donde las cosas no se definen de manera tan cerrada, el espacio donde pueden habitar contradicciones. Y bueno, adelante. Alicia, ¿quieres decir algo para? Eso es solo una curiosidad así, histórica. Yo tengo un hilo en la memoria que yo vi todas esas muestras. En el 68, Luis Felipe Noé, el artista argentino, tomó una sala del Museo de Bellas Artes y la forró de láminas de acero inoxidable deformada, y uno se proyectaba dentro con esa deformación. Okay. Y en el 69, Liliana Porter también tomó una sala que tapizó con reproducciones de papel arrugado. Eso fue como en julio del 69, y en agosto Gego hizo la reticular en el Museo de Bellas Artes también, y tomó el espacio por una sugerencia de Miguel Arroyo. Y después en el 72 Eugenio hizo en el Ateneo El Impenetrable. Sí. Y Cifredo al lado dejó una sala vacía. Y tú en el 73 hiciste en amarillo en la sala Mendoza. Sí. Tienes ese mismo hilo. La única que recuerdo es la de Liliana. Estábamos cerca, ¿te acuerdas? Que íbamos a hacer una colectiva ahí con Miguel. Que luego creo que se hizo, pero yo tuve una discusión con él y terminé proponiéndole a Miguel que iba a hacer un individual que terminó siendo realizada con Manuel cuando él estaba ahí. Pero bueno, si vamos a buscar referentes conceptuales acerca de cuáles son las diferencias que están en el texto que puse, no es una obra enteramente original, no me importa. Está bien. Ahí no creció con una conciencia tan clara de lo que estaba ocurriendo. No existía en aquella época una circulación de información como existe hoy. También dice, yo no sé si tú quieres dar una última palabra, pero una palabra. No, muchísimas gracias a todos por haber venido. Para mí no puedo pensar en un cierre mejor que este. Es ideal y eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, yo quiero dar las gracias a Héctor por esta charla tan interesante hoy. Quería mencionar también a Rafael, porque el culpable de que tengamos esa obra, la dictadura de Héctor en la colección es Rafael, que siempre ha estado como muy cercano a nosotros, muy cercano a Héctor y muy vinculante. Y quería también excusar a Carolina, que no está ahora aquí, pero también en la Hacienda de la Trinidad hoy había un evento importante con un grupo de señoras
que la ha apoyado a ella muchísimo con todo el tema de sus exposiciones de los tejidos. Entonces, bueno, le dolió no poder estar ahora, para llegar más tarde, pero me hubiera encantado estar aquí con nosotros. Y quiero dar las gracias a todos los amigos que están aquí presentes y a la gente tan importante en el mundo del arte y del diseño. ¿Perdón? Ajá, bueno, Lindy, los acompañamos ahora.